Esta nueva historia comienza en la isla de Onigashima, donde un tipo llamado Samidare está regañando a Tsuyoshi, un joven que al parecer ha decidido hacerse cargo de un bebé huérfano. Aunque antes de seguir con la narrativa es necesario dejar en claro que en el mundo en el que nos encontramos existían demonios llamados Oni, seres que disfrutaban matar personas. Sin embargo, también existía alguien que los enfrentaba y ese era Momotaro, el espadachín que dio inicio a una guerra eterna en contra de estos seres. Años más tarde podemos ver cómo el bebé rescatado fue nuestro prota Shiki Ichinose, quien ahora es un adolescente apasionado por las armas que acaba de ser informado que fue expulsado de la escuela. De pronto su padre, Tsuyoshi Ichinose, quien ha escuchado la conversación a través de la puerta, ingresa muy enojado para regañarlo e incluso le pide que deje de meter armas a su licorería. El prota por su lado lo trata de patético por haber perdido un proveedor del negocio, por lo que su padre con una sonrisa se dirige a él como expulsado, lo que provoca que Shiki en un tono súper serio le conteste que jamás van a ser iguales, y por suerte no comparten la misma sangre. De esta manera el prota termina la discusión dejando un sabor amargo a Tsuyoshi, quien simplemente antes de bajar a seguir trabajando, le pide que por favor no diga más esas palabras. Luego de que su padre se ha ido a entregar un pedido, nuestro chico se queda pensando en la pelea, cuando de pronto algo explota en la calle y desde afuera es jalado por unas partículas extrañas. Una vez que el humo se ha disipado, un tipo le pregunta si es Shiki Ichinose, pero antes de que pueda responder, Tsuyoku aparece con su auto y se lleva al prota. Mientras escapan, Shiki hace muchas preguntas tratando de entender lo que sucede, por lo que su padre sin más opciones le confiesa que él posee sangre de Oni, y ese viejo que atropelló tiene sangre de Momotaro. En ese instante, el auto es consumido por el poder del anciano, quien los obliga a bajar y captura a Shiki, lo que le permite presentarse como Samidare Momoya, miembro de la agencia Momotaro, los encargados de exterminar a la plaga de los Oni. Si van atentos a la historia, se habrán dado cuenta de que es el sujeto que regaña al padre del prota en el comienzo del video. Acto seguido, Tsuyoshi ingresa al lugar para enfrentarse a su viejo amigo, quien lo reconoce después de ver que puede usar la niebla oscura de Momotaro, y se dirige a él como Tsuyoshi Momogawara. El padre del prota, muy enojado, le informa que su apellido ahora es Ichinose, e inmediatamente comienza a pelear para defender a su hijo, pero nada de lo que hace funciona, ya que su viejo amigo lo deja en un estado crítico. A pesar de esto, Tsuyoshi utiliza sus últimas energías para suplicarle que deje en paz a Shiki, pero Samidare, fiel a sus creencias, le hace saber que va a matarlo, lo que provoca que Shiki sea poseído por su sangre demoníaca y en cuestión de segundos se convierte en una bestia que tiene la capacidad de crear armas con el cuerpo. De esta manera logra darle una gran paliza a Samidare, pero justo antes de eliminarlo, su cuerpo vuelve a la normalidad, por lo que el anciano rápidamente se acerca a él para matarlo. Pero en el momento que arroja la puñalada, Tsuyoshi se interpone entre ambos. Samidare, al notar que la gente normal está llegando al lugar, decide escapar, por lo que Tsuyoshi aprovecha para disculparse con el prota y le pide que desde ahora se convierta en una persona fuerte. Nuestro chico, muy enojado, le pide que se meta sus palabras por atrás y que no se atreva a rendirse ahora, ya que ahora él quiere que hablen sobre el futuro juntos. Pero a los pocos segundos Tsuyoshi se desploma sobre el suelo, por lo que Shiki entre lágrimas se lamenta por haber dicho que era un honor no tener la misma sangre. De pronto, un tipo de patines aparece a su espalda para decirle que si se queda ahí va a llamar mucho la atención y lo noquea con un solo golpe. Por otro lado, en una reunión de momias Momotaro, se quejan por el mal actuar de Samidare. Sin embargo, todos quedan de acuerdo en que deben eliminar al prota para así evitar que el resto de Onis escondidos se motiven a pelear. Más tarde, el prota despierta atado a una silla y a su lado se encuentra el tipo de los patines, quien le comenta que no lo ha despertado antes porque iba a estar confundido, por lo tanto no habría entendido nada de lo que pasó. Luego se presenta como Naito Mudano, un Oni al igual que él, y le cuenta que los restos de su padre están guardados en otro lado, pero ahora ellos se encuentran en un lugar escondido donde planea recopilar datos, por lo que con la ayuda de una pizarra le explica que así como existe la agencia Momotaro, también existe la agencia Oni. Por ende, ahora va a ser evaluado para determinar si es un Oni apto para unirse a la agencia. Una vez dicho esto, Naito libera la boca del prota para que haga preguntas, pero él solo le grita groserías y lo amenaza con matarlo si le ha hecho algo malo a su padre. Naito, ante sus palabras, le hace saber que ha perdido un punto, pero también le recuerda que antes dijo que su padre estaba resguardado, lo que significa que no planea hacerle nada malo. Sin embargo, comenta que no le interesa tener una conversación sobre su padre. Por lo tanto, si no tiene preguntas para hacer sobre la organización, van a seguir con la evaluación. Shiki, después de comprobar que no hay manera de liberarse a la fuerza, cambia de actitud para pedirle amablemente que lo deje ir, ya que quiere vengar la muerte de su padre. Naito, al oír esto, decide cambiar el método pendejo de las preguntas y utiliza su corbata para estrangularlo, ya que según él, la naturaleza de uno aparece cuando está a punto de morir. Por lo tanto, le sugiere usar su diminuto cerebro para liberarse. De esta manera consigue
consigue hacer que el prota se convierta en el demonio de hace unas horas, pero después de ver cómo ataca le informa que ha perdido 1000 puntos ya que no sabe cómo usar correctamente la sangre de Oni, por lo que en el momento que el prota lanza su segundo ataque, Naito lo noquea de nuevo, y una vez que Shiki despierta le cuenta que la sangre de Oni es muy poderosa, por ende es difícil de controlar. Por eso cada vez que la utiliza pierde el control de su cuerpo, lo que hace que se destruya todo a su alrededor. Nuestro chico desde el suelo confiesa que no entiende nada de lo que está diciendo, pero a pesar de que Naito lo ha reprobado, reconoce que es un sujeto muy fuerte, y le suplica que lo haga a su subordinado ya que quiere poder vengar a su padre. Sin embargo, Naito se niega diciendo que es un idiota que pierde la cordura apenas se convierte en demonio, por lo que se prepara para matarlo, ya que tampoco puede dejar libre a alguien tan loco. Shiki, al ver cómo ha activado sus poderes, decide hacer lo mismo para poder defenderse, lo que le permite demostrar que puede manipular la sangre y controlar su estado de frenesí, por lo que Naito muy sorprendido le pregunta cómo carajos hizo eso, pero nuestro chico entre risas comenta que si quiere saberlo, va a tener que hacerlo a su subordinado. El instructor acepta pensarlo, por lo tanto el prota, a pesar de que no le cree, confiesa que no entiende un carajo de la sangre de Oni, pero después de ver cómo se cortó el dedo para hacer un paraguas, decidió imitarlo y así consiguió controlar su poder. Naito al oír esto comenta que es una lógica muy estúpida, pero en su mente no entiende cómo una mentalidad tan pobre ha logrado conseguirlo, ya que se necesita mucho poder mental para poder controlar la sangre Oni. Mientras tanto, en la mente de Shiki sus emociones se pelean a golpes para evitar entrar en frenesí, por lo que bien decidido le pide a Naito que lo entrene para poder convertirse en alguien útil, pero el sujeto de los patines se niega, ya que lo que hizo no fue más que una puesta en riesgo de su vida, y se acerca a él insinuando que ha decidido matarlo. Sin embargo, al momento de ejecutar su lanza de sangre, lo hace justo del lado de la cabeza del prota, para informarle que no va a ser un subordinado, pero sí su alumno, ya que ha logrado alcanzar apenas la puntuación para aprobar, por lo que ahora le cuenta que se encuentran en una isla remota llamada la Puerta del Infierno, comúnmente conocida como Nigashima, donde en su centro posee la escuela para los Oni, la Academia Retsu, una institución en la que los Oni se preparan especialmente para pelear contra los Momotaro, lo que significa que es una escuela militar especializada contra la agencia enemiga. Shiki, bien sorprendida, pregunta si de verdad se encuentra en una isla, pero Naito lo golpea y continúa contando que en la Academia Retsu se enseña a manipular la sangre de Oni, como así también los alumnos aprenden sobre la historia entre ambos bandos. Una vez dicho esto, le informa que él va a ser su tutor, por lo tanto entrará al dormitorio, entrenará y luchará contra la agencia Momotaro tal como lo aprende en sus clases. Toda la información repentina hace que el pequeño cerebro de nuestro prota suelte humo, pero igualmente se compromete a volverse tan fuerte como para poder matar a aquel que asesinó a su padre. Más tarde podemos ver cómo el prota ya se ha puesto el uniforme y no puede creer que va a volver a la escuela. Por su lado, Naito comenta que ha sido el de la calificación más baja, por lo tanto si hace las cosas mal va a expulsarlo. Esto genera risas en Shiki, quien cambia el tema para preguntar en dónde se han llevado a su padre, a lo que el tutor contesta que se encuentra en la morgue esperando que decida qué tipo de funeral quiere. Seguido, al notar la cara de tristeza de nuestro chico, le sugiere no perder el tiempo arrepintiéndose y que mejor lo use para perfeccionarse. Una vez dicho esto, Naito comenta que la próxima clase inicia en 15 segundos, por lo tanto debería apresurarse, ya que si no llega va a ser expulsado. Esto provoca que Shiki tenga que seguirle el ritmo en los pasillos de la escuela, y al llegar a la puerta Naito le da una patada para que ingrese más rápido. El prota, al notar que le sale sangre por la nariz, le pide pañuelos a Jin Kaugasaki, pero él bien serio le pide que no le hable. Sin embargo, lo único que logra con esto es que el prota se le burle por no tener cuernos, aunque todo cambia cuando Jin le muestra que sí tiene, y le informa que aquellos que no pueden guardarlos son idiotas novatos. En ese instante Ikari y Orochi consulta si en ese prejuicio también lo incluye a él, por lo que Jin solamente comenta que es para todo aquel que se haga cargo. Desde un costado, Queen a Sasanami sugiere que tengan un combate para ver quién es más fuerte, pero Yuji Yusurube le pide que dejen de alterar el orden y comienza a buscar un pañuelo para el prota. Por su lado, Homare Byobugaura informa que ella no tiene, y Rokuro Kiriyama confiesa que le duele el estómago, por lo que Yuji, sin más remedios, decide cortar una página de su libro con tal de que el prota pueda limpiar su sangre y así mantener el orden del salón, aunque esto lo hace en vano ya que Shiki se niega a usarlo porque es muy áspero. Seguido trata de seguir discutiendo con Jin, pero de pronto Naito aparece a sus espaldas para sentarlos juntos y les informa que hoy van a jugar Atrapademonios. Por lo tanto, se lleva a todos al bosque de Shinra, donde comenta que tiene una hora para regresar a la escuela sin que los atrape, pero les advierte que aquel que no logre llegar va a ser expulsado. Una vez dicho esto, les deja en claro que si pelean y liberan su frenesí, él no va a usar los poderes de sangre, ya que si alguno logra matarlo a todos, van a ser graduados inmediatamente. Luego arroja bien lejos un par de
de pelotas y les dice que como última condición deben llegar a la escuela con una pelota en la mano para que la victoria sea válida. Yuji por su lado pregunta si acaso quiere que peleen entre ellos, ya que solo hay 2 pelotas, por lo que Naito confiesa que en realidad van a dividirlos en 3 grupos, quedando el prota con Homare y Jin. Con todo listo, el profesor abre las puertas del bosque para que puedan esconderse, pero el prota muy enojado le hace saber que él no quiere hacer equipo con Jin, aunque se olvida de todo cuando Homare de una forma muy tierna le promete no ser un estorbo, por lo que Shiki, quien nunca ha tenido contacto con una mujer, se compromete a hacer todo para protegerla e incluso comienza a decirle que es muy bonita. Jin por su parte comenta que es un buscatención y que seguro su razón para graduarse debe ser una tontería. Sin embargo, antes que el prota comience a pelear, Naito les informa que debe correr a esconderse. Una vez dentro, Shiki va directamente a por Jin, quien cansado de su persecución, decide dejar a la vista que tiene el cuerpo repleto de cicatrices. Y al activar su liberación de eclipse de sangre, la sangre que emerge de su cuerpo se transforma en sierras. Esto asusta un poco al prota, pero le informa que no va a desperdiciar la oportunidad de vengar a su padre, por lo que rápidamente se lastima el dedo para activar sus poderes, pero al ver que no pasa nada decide ir al frente solo con un palo. Mientras tanto, Homare busca muy asustada a Shiki, pero entre tanta torpeza tropieza y se da cuenta que ha pasado por al lado de una pelota. Volviendo al combate, el prota hace todo lo posible para pelear sin poderes, pero finalmente termina en el suelo, ya que al estar tratando de entender cómo activar su sangre, lo hace bajar la guardia. Jin por su parte le hace saber que es un idiota que no sirve para nada y trata de eliminarlo, pero justo en ese instante Homare se interpone entre ambos sin darse cuenta. Nuestro chico, al notar que va a darle de lleno, se apresura en protegerla para después reclamarle a Jin por haber lanzado un ataque tan peligroso en contra de la chica que le gusta. Mientras tanto, ella se acurruca en el suelo pensando en que todo ha sido su culpa, por lo que les informa que solo le queda morir para pedir perdón, y libera un enorme demonio de sangre que trata de matarlos. Por otro lado, Naito se encuentra con el director de la escuela, quien confiesa que se esperaba que se salte el día de explosiones para llevar a los jóvenes a entrenar, y confiesa que valora mucho su actitud, ya que todos los días muchos niños son asesinados sin saber el motivo. Por eso mismo espera que algún día exista el paraíso en el que puedan vivir en paz. De nuevo en la zona de combate, Shiki se da cuenta que Homare está perdiendo mucha sangre, pero en el momento que intenta ayudarla, el demonio la protege con su brazo, dejando ver que tiene voluntad propia. Luego escupe una cantidad exagerada de sangre que debilita mucho a los chicos, por lo que Homare desde el suelo se dirige al monstruo como hermanita para pedirle que se detenga, y el resto del grupo le sugiere escapar. Sin embargo, el prota se niega diciendo que si la dejan sola va a desangrarse hasta morir. Además agrega que puede ver que está sufriendo mucho, por lo tanto no es una opción marcharse. Acto seguido trata de activar su poder nuevamente, pero no sucede nada, ya que según Naito, quien mira todo desde lejos, comenta que lo que hizo en el salón fue una hazaña que se da cada 100 intentos, por lo que nuestro chico comienza a llorar pensando que es un inútil que nunca va a poder vengar a su padre. Jin por su parte le pide que haga sus mariconadas en otra parte y trata de enfrentarse al demonio, pero por más que lo intenta, no logra hacerle nada de daño. El prota, al notar que sus compañeros tienen como poderes cosas que les gustan o quieren, recuerda que en el salón lo que formó con la sangre eran sus armas. De esta manera logra activar liberación de eclipse de sangre, por lo tanto decide transformar su brazo en una M16 con lanzagranadas, el cual utiliza para reventar al demonio que consume la sangre de Homare. Esto sorprende hasta Naito, ya que además de vencer al demonio, también alteró el clima para que llueva, pero a cambio de semejante poder, nuestro chico pierde tanta sangre que se le hace imposible moverse, por lo que el profesor se acerca a la zona para decirle que a pesar de que tiene un gran poder, debe aprender a controlar más el gasto de sangre que conlleva. A pesar de eso, el prota le pide que primero se encargue de salvar la vida de Homare, lo que hace que Naito se dé cuenta que es muy parecido a él. De pronto, Jin trata de cortarle la cabeza al profesor y comenta que sus compañeros son una pérdida de tiempo, por lo que Naito confiesa que odia a los tipos que no se preocupan por sus aliados. Acto seguido, Jin comienza a lanzar un ataque tras otro, pero se detiene cuando Naito libera humo a través de su paraguas y lo utiliza como rifle, aunque le deja claro que está usando balas de goma, con las cuales planea atacar todos sus puntos débiles, como el brazo que se lastimó peleando contra el demonio gigante. Jin, al oír esto, piensa en que en un combate a corta distancia no es la única forma de pelear, y se mueve con danza de las incisiones sangrientas, una habilidad que le permite tener super velocidad, pero en el momento que trata de atacar, es detenido por una bomba de humo. Solo que esta vez Naito aprovecha la cortina de humo para darle un golpe en la espalda que deja al joven tendido en el suelo, por lo que en un tono soberbio le explica que no es bueno asumir que va a atacar siempre desde la distancia. Luego lo encierra con el paraguas y le dice que seguramente no va a poder escapar debido a que usó mucha sangre para esos ataques, por lo tanto en una situación real debería estar muerto. Jin por su
lado se niega a perder, por lo que Naito le pregunta si toda esa desesperación la generan las ganas de ver a su padre el Momotaro, lo que provoca que el joven muy enojado le diga que ese bastardo es el responsable de que haya perdido todo, y mientras se levanta confiesa que va a dar su vida solo para asesinarlo, por lo que Naito, después de regresarlo al suelo, le aconseja no morir por las metas, sino vivir para alcanzarlas. Una vez dicho esto, el profesor se encarga de llamar a un médico para sus estudiantes heridos, y al prota le muestra que tiene una de las pelotas, por lo que ahora sus opciones son usar los 5 minutos restantes para encontrar la otra o arrebatársela. Shiki, al oír esto, decide salir corriendo, o eso es lo que parecía, ya que en realidad se esconde entre los arbustos para después liberar a Jin, por lo que ambos salen en busca del profesor, a quien le hacen creer que el prota está perdido, y cuando este baja la guardia, Jin aparece desde un árbol para amarrar a Naito con una cuerda. De esta manera logran hacer que el tipo suelte la pelota, por lo tanto el prota le pide a Jin que se apresure en llegar a la meta. Pero luego de que se ha ido, nuestro chico se queda como idiota, ya que Naito le acaba de recordar que en la situación actual solamente Jin ganará la prueba y los demás serán descalificados. Por su lado, Jin decide regresar para ofrecerle la pelota al prota, ya que no quiere estar en deuda 2 veces. Además confiesa de que seguramente puede conseguir su objetivo por sí solo. Sin embargo, en ese instante un tapiz de comunicación se interpone entre los tres para reproducir un mensaje en el que informan que la agencia Momotaro está atacando a la agencia Oni de Kyoto, por lo que Naito rápidamente deja de lado la prueba y regresa a la entrada del bosque para decirle a sus alumnos que van a viajar de urgencia a Kyoto. Unas cuantas horas después podemos ver como toda la clase se encuentra a bordo de un barco, donde el profesor les confiesa que por ser novatos solo van a realizar pequeñas tareas. Esto provoca que algunos se enojen debido a que quieren sumar experiencia en batalla. Sin embargo, Kiriyama pregunta qué clase de tareas son esas, ya que cuando está entre mucha gente se le acelera el corazón, por lo que Naito les comenta que van a estar en la unidad de soporte, la cual se encarga de proteger a los Oni sin familia para que puedan acceder a una atención médica decente. Shiki, al oír esto, piensa que en ese lugar podría encontrarse con Samidare, pero de pronto Naito, como si le hubiera leído la mente, le dice que ese Momotaro no va a estar en Kyoto y que van a encontrarse con aquellos que son considerados como peligrosos. Más tarde el grupo llega hasta el restaurante Mizumoto, donde una anciana los guía hasta un pasadizo secreto. Por otro lado, el comandante Momotaro, Tsubakiri Momomiya y la subcomandante Momogi Momokusa acaban de eliminar a una unidad completa de Oni, pero él se lamenta por no haber podido torturar a una Oni hembra. Yomogi se niega a seguir sabiendo sobre los fetiches bizarros de su compañero y cambia de tema para confesar que esa bestia que lleva a todos lados le parece asquerosa, por lo que Tsubakiri, bien ofendido, le informa que esa mezcla de perro, mono y faisán se llama Ugly, su pequeño experimento que solo se alimenta de Onis. Luego ambos comienzan a pelear, ya que ella cree que es una pérdida de tiempo investigar a los Oni, pero él se niega a darle la razón debido a que está muy seguro de que si controlan la sangre de los demonios van a poder exterminarlos. Mientras tanto, en una esquina oscura del lugar, un niño Oni se encuentra tratando de pasar desapercibido, pero de pronto Tsubakiri se le acerca para informarle que estaba fingiendo no haberlo visto. Seguido piensa en llevarlo como rata de laboratorio, pero en el momento que intenta noquearlo, se mancha la bata con sangre, lo que provoca que el comandante, muy enojado, lo mate usando cadáveres. Por su lado, el grupo se encuentra en un túnel que abarca todo el subsuelo de Kyoto, y de este modo llegan hasta la sede de la agencia Oni de esa ciudad, donde se encuentran con Kyoya Oiransaka, el comandante de la unidad de soporte, quien después de recibirlos con mucha alegría, se pone como loquito al ver que han llegado con una chica guapa. Naito, por su lado, le informa al grupo que ahora quedan bajo el mando de Kyoya, ya que él va a irse al frente de batalla, por lo que una vez que el profesor se ha ido, el pelirrosa los hace entrar a la sala de emergencia, donde les muestra las graves heridas que tienen sus pacientes y anuncia que van a empezar con experiencia laboral. En el frente de batalla, Naito se encuentra con los Momotaro que vimos hace rato, los cuales se dirigen a él como Mudano, y es Tsubakiri quien le cuenta que están en busca de un lugar secreto en el que los Oni se reúnen a escondidas. Naito, bien serio, contesta que no sabe nada, pero en su mente se sorprende al oír que Tsubakiri sospecha que ese lugar se encuentra debajo de algún monumento turístico. Sin embargo, para mantener la cordura, le contesta que el único lugar turístico al que van a llegar es al infierno. De nuevo en la zona de soporte podemos ver cómo el prota pregunta por qué carajos le ponen la sangre a Kyoya en lugar de ponerla a los pacientes. La enfermera, ante sus dudas, le pide que no hable, y es entonces cuando Kyoya comienza a verter su sangre en la boca del paciente, lo que provoca que el sujeto regenere sus brazos e incluso se le curan las heridas de los pulmones. Esto sorprende mucho al prota, quien consulta si ahora puede hacer que el paciente regenere sus piernas, pero Kyoya le explica que su sangre en exceso podría matarlo. Por lo tanto, le ofrece al hombre unirse a la unidad de soporte utilizando prótesis, ya que de esa manera va a poder darle una gran ayuda y también correr junto a su hijo cuando sea más grande. Luego de haber acabado
procediendo con la curación, Kyoya le confiesa a los chicos que entiende su deseo de ir al frente de batalla, pero comenta que en la guerra no solo son importantes los que van adelante. Estas palabras hacen que el grupo se den cuenta de lo importante que es la unidad de soporte, e incluso Shiki sugiere que le den más tareas, pero Kyoya le informa que para él tiene otra tarea un poco diferente, y se lo lleva afuera donde le pide que cuide a Mei, una joven que aún no sabe si sus padres siguen con vida. El prota sin más opciones se sienta a su lado para sacarle algo de charla, pero de pronto un grupo de médicos ingresa con unos 30 cadáveres y entre ellos se encuentran los padres de la niña. Mientras tanto afuera, Tsubakiri comenta que espera que hayan recibido bien el regalo que llevaron, pero al notar que Naito no entiende un carajo de lo que están diciendo, le explica que él puede controlar los cadáveres que llevaron a la base y decide hacerlo frente a sus ojos, lo que provoca que el padre de Mei se levante y trate de asesinarla, por lo que Kyoya rápidamente utiliza bisturís para perforarle el cerebro, ya que es la única forma de detenerlos. Acto seguido, la madre de la niña se cuelga del cuello de Shiki y a los pocos segundos todos en el interior de la base comienzan a ser atacados por los muertos de Tsubakiri, por lo que el prota rápidamente saca una pistola que Naito le dio antes de bajar del barco y mientras le tapa la cara a Mei, le dispara a su madre para poder liberarse. Luego se encarga de liberar a Kyoya, quien le confiesa que la unidad de soporte no sirve de nada cuando se trata de combate, por eso le pide que se encargue de proteger el salón principal mientras él se lleva a los demás a una habitación segura, por lo que nuestro chico rápidamente se acerca a sus compañeros para informarle que deben destruir el cerebro de los zombies y de esta manera logran eliminar a un buen poco de enemigos. De esta manera la unidad de soporte logra transportar con éxito a los pacientes que aún siguen con vida, pero el prota en su cabeza se pregunta por qué demonios están matando personas que seguramente fueron importantes o tenían una familia como los padres de Mei, por lo que muy angustiado piensa en que los verdaderos enemigos deberían ser los Momotaros, no sus propios aliados poseídos por el rival. Volviendo al frente observamos cómo Naito trata de apuñalar a Tsubakiri, pero este utiliza cadáveres para defenderse, y acto seguido Ugly aparece a un costado para intentar matarlo. Después de esquivar el ataque, la gente de Naito se ofrece a brindar ayuda en el combate, pero él, sabiendo que van a morir, les ordena regresar de inmediato a la base. Sin embargo, esto no va a ser posible ya que Yomogi utiliza sus poderes para encerrarlos en una caja de neblina negra, por lo que Tsubakiri le cuenta a Naito que mientras están encerrados, ellos van a darle una visita a la base, ya que nadie puede salir sin la autorización de la creadora. Aunque antes de marcharse le pide a Yomogi que deje entrar a Ugly y lo hace explotar dentro de la caja, provocando que todos, incluido Naito, queden gravemente heridos. Más tarde nuestros chicos en la base terminan de matar a todos los zombies, por lo que el prota se acerca a Mei para pedirle disculpas por haber disparado a su madre, pero ella comenta que toda su vida ha estado escondida sin siquiera ir a la escuela, por lo tanto sabía tarde o temprano que iba a pasar algo así, y por eso con una gran sonrisa le dice al prota que no tiene por qué preocuparse. Esto deja en shock a Shiki, ya que cree que no son cosas que debería decir una niña que acaba de ver cómo asesinaron a sus padres, y recuerda que cuando él era niño soñaba con ser el héroe de la justicia, por lo que muy enojado se pregunta si no se supone que Momotaro debería ser como ese sujeto, y no un asesino desquiciado de personas inocentes. Luego de sus palabras le da un fuerte abrazo a Mei para decirle que a veces está bien ser el villano, por eso él va a ser quien destruya al héroe, para hacer que el mundo sea un lugar para que ella pueda vivir sonriendo. Mientras tanto en el túnel, Kyoya le pide a Jin que lleve a todos los cuerpos aliados al crematorio del que vienen, ya que quiere rendirles homenajes, y como si no sonara extraño, le pregunta si tiene novia. En la sala central, el resto del grupo se encuentra lidiando con los cadáveres, cuando de pronto Ikari le informa a Yuji que el hecho de que use lentes no lo habilita a estar holgazaneando, por lo que el peliverde, para defenderse, le explica que en realidad está pensando en que si fueron atacados, entonces la base no es tan segura. Seguido, utiliza su poder de sangre para activar un radar que detecta seres vivos en un radio de 5 kilómetros y se sorprende al notar una presencia abrumadora. Por otro lado, más precisamente en el restaurante Mizumoto, observamos a Tsubakiri pidiendo que envíen algunos Uglies con el arma secreta a su posición actual, y junto a él se encuentra el cadáver de la anciana. Una vez colgada la llamada, analiza con Yomogi cómo acabar con la base, pero en ese instante recibe un mensaje importante que lo hace decidir ir personalmente. Sin embargo, previo a bajar, le pide a su compañera que antes de matar a un Oni, le pregunta su nombre, ya que si hay uno llamado Shiki Ichinose, debe llevarlo vivo debido a que es algo especial. De nuevo en el túnel, Jin se encuentra impactado por saber que tiene un crematorio en ese lugar, por lo que Kyoya, con toda su buena onda, le promete que siempre va a protegerlo para que no acabe ahí dentro, y le vuelve a preguntar si tiene novia, lo que provoca que Jin simplemente decida seguir el camino en silencio. De repente, Kyoya siente una presencia extraña muy cerca suyo, y a los pocos segundos recibe una puñalada de Tsubakiri. Jin, al ver esto, trata de atacar con todas sus fuerzas, pero Yomogi rápidamente le rompe el brazo, por lo que Kyoya, en un tono muy serio, le pide que regrese a la base para avisarle a Shiki y a los demás que Tsubakiri acaba de llegar.
Yomogi por su lado se encarga de cerrar todo el subsuelo que abarca la base, por lo tanto le informa que ahora están atrapados como ratones de laboratorio. Kyoya en su cabeza se percata de que los únicos que pueden pelear son los estudiantes de Naito, ya que es imposible recibir ayuda desde afuera, y por eso cree que le ha llegado la hora de morir. De pronto Tsubakiri pregunta si de casualidad conoce a Shiki Ichinose, por lo que Kyoya, sabiendo que las cosas son mucho más complicadas, decide que es momento de suicidarse con una inyección de acónito, la cual está compuesta por el veneno de una plata. Sin embargo, antes de que pueda hacer algo, Tsubaki le corta el cuello y trata de hacer algo con su cadáver, pero justo en ese instante los Ugly llegan al lugar con el arma secreta. Mientras tanto, Jin llega a la base central para informar que los enemigos han llegado, pero se da con que ya estaban al tanto, y el prota le cuenta que lograron evacuar a todos los heridos justo antes de que una niebla los bloquee la salida. De pronto, un Ugly ingresa a la sala para devorarse a uno de los enfermeros, por lo que el grupo decide que lo mejor es separarse para evitar ser capturados. Minutos después, los enemigos llegan a la zona central, donde Tsubakiri le ordena a sus bestias que maten a todos menos a Shiki, por lo que Yomogi, para no aburrirse, decide darles una mano. Por su lado, Kuina Sasanami se encuentra buscando ropa más cómoda, ya que planea enfrentarse a los Ugly, pero al ver que su compañero Rokuro está dominado por la ansiedad que le genera el miedo, le pide que se esconda en el armario mientras ella hace todo el trabajo sucio. Acto seguido, una de las bestias ingresa a la habitación preguntando por el prota, pero al ver que no está, intenta matar a Kuina, por lo que ella rápidamente activa su liberación de eclipse de sangre para obtener guantes de combate. Unos cuantos minutos más tarde, Rokuro, quien se había desmayado en el armario, despierta pensando que todo fue una alucinación de su ansiedad, pero al tratar de salir se encuentra con el Ugly de frente. Aunque esto no le hace nada, ya que Kuina lo vuelve hasta su posición para tirarlo al suelo, y se le sube encima para darle un montón de golpes al más puro estilo UFC. De esta manera logra eliminar a la bestia, por lo que ahora nos cuenta que quienes conocen a Kuina le llaman una hermana mayor confiable. Pero hay una excepción, ya que su mejor amiga la cataloga como una bella mujer que se entrega demasiado, hasta que se vuelve un punto enfermizo y por eso todos sus novios terminan dejándola. Sin embargo, estamos ante un caso diferente, ya que después de que Rokuro le haya dado las gracias de rodilla, ella le consigue un futón y le pide que duerma hasta que todo termine. El joven por su lado no entiende por qué demonios su compañera es tan servicial y de pronto empieza a temblar, ya que cree que quiere usarlo de carnada. Por lo que Kuina, quien ya se encuentra bien enamorada del sumiso Rokuro, le pregunta si está resfriado, aunque finalmente decide dejar los mimos para después, debido a que acaba de llegar un nuevo enemigo. Acto seguido, el Ugly convierte sus brazos en cuerda para poder inmovilizarla y le comienza a dar patadas en el suelo hasta dejarla casi muerta. Por lo que Rokuro, bien asustado, se pregunta por qué carajos el miedo no lo deja hacer algo para ayudarla. Aunque para entender esto es necesario volver en el tiempo para ver cómo Rokuro antes estaba al lado de Lulu, su primer amor, una joven Oni que conoció el pueblito en el que vivían mezclados entre los humanos. Pero un día, después de hacerse atender su enfermedad con el médico, el pueblo fue atacado por la agencia Momotaro, y el único doctor Oni que había ahí fue asesinado, por lo que ella dejó de recibir sus cuidados necesarios para mantenerse con vida, y una mañana murió justo frente a sus ojos, lo que provocó que Rokuro deje de ser aquel chico invencible para convertirse en una persona entregada a la depresión que ahora le tiene miedo hasta su propia sombra. De nuevo en el presente, Rokuro piensa en que Lulu seguramente estaría decepcionado de ver en la persona que se ha convertido, por lo tanto decide salir a evitar que Kuina sea asesinada. Luego muerde su dedo para formar una Lulu de sangre, a la cual le pide que se quede siempre a su lado durante el combate, y de esta manera ambos se fusionan para ejecutar la danza de los cerezos de la muerte, un baile que se lleva a cabo con un atuendo de sangre, el cual se convierte en un torbellino de pétalos de cerezos afilados que cortan al enemigo al ritmo de la danza. De esta manera, Rokuro logra recordar cómo bailaba todos los veranos junto al amor de su vida, y también consigue rebanar el cuerpo de Ugly hasta dejar solo su cabeza. Por otro lado, el prota se acerca hasta unos arbustos para decirle a Mei que ya puede salir tranquila, pero ella entre lágrimas le confiesa que ya no quiere seguir viviendo sin sus padres. Shiki, al oír esto, le comenta que seguramente sus padres habrían querido que viva y consiga todas sus metas con una sonrisa. Por lo tanto, si decide tirar la toalla ahora, significaría que perdieron. Seguido le pide que luche contra la desesperación, y para eso le informa que debe darle todo su apoyo, ya que él también luchará para acabar con aquellos que les arrebataron sus familias. Una vez dicho esto, nuestro chico le pide que lo espere escondida entre los arbustos, debido a que ahora mismo va a ir a por esos bastardos que están causando problemas. En la superficie, Naito es despertado por sus hombres, quienes le agradecen por haberlo salvado de la explosión, pero él solo les pide que se hagan a un lado, ya que debe ir a proteger a sus alumnos. De nuevo en la base, Shiki se acerca a Tsubakiri para preguntarle cómo demonios se atrevió a faltarle respeto a los muertos, pero el Momotaro entre risas contesta que es algo que diría alguien con derechos humanos, y los Onis no los tienen.
Esto provoca que el prota saque su arma para dispararle, pero aún no vamos a saber qué sucede con esto, ya que rápidamente nos vamos al túnel para ver cómo Jin es enfrentado por Yomogi, quien le informa que sus sierras baratas no van a poder cortar sus paredes negras. En el salón central, Tsubakiri le quita fácilmente la pistola de las manos a Shiki y le comenta que con todo el potencial que dicen que tiene, debería tener algo más impresionante para demostrar, por lo que nuestro chico bien enojado utiliza su sangre para formar la M16 con lanzagranadas y le dispara pensando que tiene que salvar a Mei. Sin embargo, el prota, al ver que Tsubakiri ha esquivado el ataque, le pregunta si acaso tuvo miedo de ser eliminado por un novato, a lo que Tsubakiri contesta que en realidad solo le despertó más la curiosidad, por lo tanto decide sacar a la luz su arma secreta, un Momotaro poseído que solo sabe eliminar Onis. Shiki, al ver esto, le grita que es un bastardo por convertir los cadáveres de sus compañeros en muñeco, pero Tsubakiri se defiende diciendo que el tonto es él, por estar convencido de que su propio criterio siempre es el correcto. Luego le ordena al muñeco utilizar sus poderes, y esto hace que el cuerpo del prota se pegue al suelo, ya que tiene la capacidad de mezclar bacterias con oxígeno para cambiar el peso del oponente. Por otro lado, Naito y sus hombres llegan a la entrada del túnel, donde a pesar de que hacen todo lo posible, no logran atravesar la muralla de Yomogi, por lo que uno de ellos sugiere usar la fuerza para derribarla, pero Naito se niega, ya que encima de la base se encuentra el templo Iridadera, el cual siempre está repleto de turistas. De pronto, Yuji Yusurube llega para contarle que lograron evacuar a todos los heridos, pero él fue el único de la clase que logró quedar afuera de la muralla. Naito, al oír esto, comenta que ahora la única opción es evacuar a los turistas, pero nuevamente es interrumpido ya que uno de los soldados Onis ha encontrado a Homare murmurando cosas extrañas en el templo. Yuji, al verla, comienza a actuar bien raro e incluso le cuenta que su sueño es perder la virginidad con una chica linda justo después de una cita romántica, y por eso le pregunta si le parece lindo. Esto provoca que Homare se asuste mucho, por lo que Naito le pide que deje de hablar pendejadas, pero Yuji se justifica diciendo que solo son los sueños de un estudiante común, sano y ejemplar, por ende debería apoyarlo. Luego de la situación incómoda generada por Yuji, el profesor le informa a Homare que puede ayudar a evacuar a los turistas, por lo que la lleva al bosque que rodea el templo y le pide que invoque al demonio gigante para provocar un derrumbe de tierra, pero ella se niega, ya que en ese estado no puede tener control de su poder, por lo que Naito rápidamente le comenta a Yuji que hay que pensar en otro plan cuanto antes, y a ella le informa que está expulsada, debido a que no necesita a alguien que no puede ser útil. Homare, entre lágrimas, le pregunta si acaso está mal tener miedo, a lo que Naito contesta que no. Sin embargo, lo que sí está mal es no tratar de cambiar. Seguido confiesa que sabe sobre el incidente que causó el año pasado, y le hace saber que todos cargan con algo al igual que ella, pero la diferencia es que sus compañeros llegaron a la Academia Rexu para cambiar eso. Una vez dicho esto, el profesor le pregunta por qué decidió entrar a la academia, por lo que ella contesta que lo hizo para aprender a manipular bien su sangre. Por lo tanto, Naito le comenta que la sangre solo le pertenece a ella, y si no puede cambiarla, entonces solo le queda cambiar su forma de ser. Estas palabras hacen que Homare se motive a cumplir su propósito e inmediatamente libera al demonio gigante. De esta manera, el grupo evacúa a todas las personas del templo, por lo que Naito se encarga de noquear a Homare para evitar que su sangre se salga de control. Mientras tanto, en el túnel, Yomogi encierra a Jin en uno de los cubos y comienza a encerrarlo con intenciones de hacerlo explotar, pero de repente el joven utiliza su sangre para formar barrotes con los que destruye el cubo, por lo que al salir le cuenta que de pequeño vivía en los conductos de un edificio abandonado, por ende el cubo del que acaba de salir es incluso un lugar mejor que ese. En ese instante, una cabeza de hule aterriza en medio de ambos e Ikari y Orochi aparece diciendo que esos simples deformes no son rivales para él. Jin, por su parte, le pide que no molesten su combate, por lo que Ikari trata de explicarle que está muy molesto Momotaro, pero se queda en shock al ver que utiliza ropa que resalta mucho sus atributos, y por eso le dice que no puede andar exhibiéndose sin motivo. Yomogi, al oír esto, le pregunta qué carajos tiene de malo, por lo que Ikari, enojado, le pide que observe bien el lugar, la hora y la ocasión en la que están. Luego activa su liberación de sangre, lo que le otorga una super velocidad con la que atraviesa los muros de Yomogi antes de que se eleven y logra darle una patada en la cara, lo que provoca que la energía comience a replantearse el hecho de pelear contra alguien con esas características. Minutos después, Naito junto a sus hombres llegan a la entrada del túnel, donde usa sus poderes para destruir el muro, por lo que mientras todo se colapsa, el profesor les informa que tiene poco tiempo para salvar a sus compañeros. Yomogi, al notar que está rodeada, le hace saber que no va a rendirse y se prepara para liberar todo su poder. Por su parte, el prota logra salir del campo de fuerza que lo mantenía contra el suelo e intenta atacar con el lanzagranadas, pero no hace nada de daño, ya que el enemigo le ha gastado casi toda su energía. Tsubakiri, al notar esto, le ordena a su arma disparar una bola que hace que el oxígeno
del lugar pese 100 veces más de lo normal. Por lo tanto, nuestro chico ahora siente como si una grúa estuviera aplastando su pecho, lo que provoca que el prota quede muy herido. Tsubakiri por su parte comenta que siendo hijo de un Kishin esperaba que sea más fuerte, por lo que el prota desde el suelo le consulta qué carajos es eso, a lo que el enemigo contesta que era un guerrero Oni considerado un demonio divino, y él lleva su sangre, por ende es su hijo. En el patio interno de la base, Mei se siente muy asustada por los movimientos del derrumbe, pero recuerda las palabras que el prota dijo anteriormente y decide ir a buscarlo. Por otro lado, en la agencia Momotaro, Samidari se encuentra con su nueva compañera Hina Momota, quien después de expresar lo contenta que está de trabajar con una leyenda, le pregunta si sabe que es un Kishin, ya que todo el mundo está hablando de su hijo, por lo que el hombre le cuenta que en el pasado existió un Oni que casi destruye toda la agencia Momotaro, y se llamaba Kishin, el demonio divino, un sujeto que además de pelear contra la agencia, se pasó la vida teniendo muchos hijos con muchas mujeres, para así poder transmitir su poder. Hina al oír esto comenta que si esos hijos tuvieron hijos, entonces hay hijos de Kishin por todas partes, pero Samidari le explica que se llama hijo de Kishin aquel que ha heredado su poder, aunque hay más casos negativos que positivos. Sin embargo, por alguna razón nacen siempre que los Momotaros están a punto de exterminar a los Oni. De pronto, Shinya Momoiwa aparece en el lugar para resumir todo en que los Kishin son la mayor escoria de los Oni, ya que siempre aparecen para darle más años a la guerra. De esta manera, ambos intercambian su punto de vista sobre la situación, pero finalmente Shinya termina la discusión con que es una pena que Samidare tenga que trabajar con una novata, y se burla de él por haber perdido un brazo peleando contra Shiki Ichinose. Además, le hace saber que va a quitarle el puesto matando al prota, por lo que Samidare bien serio le informa que Shiki solo puede morir en sus manos, y por eso le sugiere seguir peleando contra los otros hijos de Kishin. De nuevo en el túnel, Tsubakiri termina de explicarle a nuestro chico la historia de los hijos de Kishin y le confiesa que planea investigarlo para poder conocer mejor al enemigo. El prota por su lado grita que todo eso le importa una mierda e intenta seguir peleando, pero su gasto de energía es tanto que inmediatamente vuelve a quedar en el suelo, por lo que Tsubakiri, sabiendo que falta muy poco para que la base se derrumbe, le aplica nuevamente el poder y le pregunta si ya puede matar a la mocosa que se esconde en la entrada. Mei al oír esto se le acerca preguntando si a sus padres los mató de la misma manera, a lo que Tsubakiri contesta que fue mucho peor, y al recordar quiénes eran, le cuenta que a esos sujetos les prometió que dejaría escapar a su hija solo para después matarla de la peor manera en medio del sufrimiento por estar sola. Esto provoca que la niña comience a llorar, por lo que Shiki le pide que no lo haga, ya que eso le da energías al enemigo, y le promete que después de derrotarlo van a llorar juntos. Tsubakiri entre risas se burla de nuestro chico por también estar con lágrimas, lo que provoca que él le diga que eso significa que tiene corazón. Además comenta que llora debido a que entiende el sufrimiento por el que está pasando Mei, y grita que los Momotaros son los verdaderos demonios. Tsubakiri al oír esto le prohíbe hablar de sentimientos y le informa que ahora su regalo va a ser ver cómo la mocosa es aplastada. Esto provoca que el prota libere su poder de Kishin, pero antes de seguir es necesario explicar que cada hijo de esta especie tiene un atributo elemental propio, y el de nuestro chico es el fuego. Una vez dicho esto, podemos ver cómo Tsubakiri, subestimando el poder de Kishin, piensa en que debe eliminarlo antes de que recupere toda la energía. Pero de pronto Shiki le dispara en el brazo haciendo que se queme, aunque debido a su gran gasto de sangre no puede hacer más que eso, y vuelve a ser aplastado por el campo de gravedad del enemigo, quien con una sonrisa le informa a Mei que va a morir de una forma vergonzosa, tal como lo hicieron sus padres. El prota al oír esto le grita a Mei que los Onis también pueden ser felices, por lo tanto debe vivir la vida como ella quiera, pero Tsubakiri les informa que los demonios no merecen nada y conjura su más poderoso ataque. Shiki ante esta situación se prepara para utilizar lo último de sangre que le queda a su cuerpo, pero de pronto Mei, recordando a sus padres, le grita al prota que se esfuerce, lo que provoca que nuestro chico recupere sus llamas para destruir el ataque de Tsubakiri y lo incinera por completo junto a Manaka, su ex compañero convertido en arma. Luego de tan épica remontada de nuestro prota, volvemos en el tiempo para ver cómo a Tsubakiri solamente le interesaba ser investigador en la agencia Momotaro. Sin embargo, un día Manaka llegó al laboratorio para pedirle que trabajen juntos, pero él se negó, ya que lo consideraba una persona asquerosa que solo disfrutaba arruinar la vida de las personas. A pesar de haberse negado, Tsubakiri al día siguiente fue transferido al escuadrón de Manaka, por lo que pasó los días conociéndolo mejor, y así fue como su compañero lo terminó llevando a cenar con su familia cada noche de su vida, lo que hizo que por primera vez en mucho tiempo pueda saborear bien la comida. En una de las tantas jornadas, Tsubakiri le consulta a Manaka si el tener una familia no lo debilitaba para el trabajo, pero él muy contento responde que en realidad ellos son su motivación para regresar con
con vida, aunque tal como Tsubakiri lo pensaba, un día esa fortaleza se transformó en debilidad, debido a que en una de las misiones Manaka se topó con un niño Oni, al que imaginó como su hija, y ese descuido hizo que el pequeño escapara. Pero antes de morir le dijo a Tsubakiri que es un error tener compasión por esas bestias, y le dio permiso para que experimente con su cuerpo. De nuevo en el presente, Tsubakiri piensa en que aún están a tiempo de acabar juntos con todos los Onis, pero en el momento que trata de acercarse al cuerpo de su amigo, este es consumido por las llamas. Por su lado, el prota trata de sacar a Mei del lugar antes que se derrumbe, pero su cuerpo termina colapsando. En la zona del túnel, Yomogi evita la pelea encerrándose en uno de sus cubos, por lo que Naito ordena dejarla y todos se dirigen a la zona central para rescatar a los que siguen con vida. Pero al llegar se encuentra con que Kyoya, quien además de estar curando al prota, le cuenta que si no fuera porque bebió su propia sangre, habría muerto. Una vez que todos se han ido, Yomogi se acerca a su compañero para preguntarle por qué carajos murió, y totalmente choqueada le pide que despierte ya que su hija acaba de nacer. Pero al final el Momotaro terminó partiendo del mundo con tan solo 31 años. En la madrugada del día siguiente el prota despierta pensando en que todo ha sido un sueño, pero Naito y Kyoya le hacen saber que en realidad han logrado derrotar a Tsubakiri. Más tarde todo el grupo se prepara para regresar a la academia, por lo que antes de que Shiki se suba al ferry, Mei lo despide con una gran sonrisa. Al terminar la clase, Naito le informa que dentro de poco van a recibir habitaciones para compartir con una persona. Sin embargo, como son impares, el que sobra va a ser su compañero. Esto provoca que todos se pongan como locos, pero las cosas se salen de control cuando, después de anunciar que hombres y mujeres no pueden estar juntos, Kuina pregunta quién va a hacerse cargo de Rokuro, ya que ella es quien le hace todas las tareas básicas, e incluso cuenta que tienen relaciones al menos 3 veces por día. Luego de un buen rato peleando, Naito les pide que elijan a sus compañeros de una buena vez, por lo que los hombres proceden a jugar Chin Champú, y Yuji es quien se lleva el disgusto de compartir cuarto con el profesor. El prota por su lado festeja como si hubiera ganado $1 millón, pero todo se convierte en sufrimiento al notar que su compañero va a ser Jim. Aunque finalmente el malestar se le pasa después de pensar que si Mei pudo darlo todo para un mejor futuro, él puede pasar todos sus años de secundaria junto al rarito. Por otro lado, en la agencia Momotaro, Shinya Moiwa cree que eliminar a Shiki es una gran oportunidad para ascender, por lo que decide ignorar todo reglamento de la institución y sale en busca de nuestro chico. Unas cuantas semanas después, el grupo se encuentra tomando un baño para liberar el estrés de las clases, cuando de pronto Jin e Ikari se marchan enojados ya que el prota no para de hablar. Luego, desde afuera se escucha como Kuina le pide a Rokuro que se apresure en salir e incluso intenta entrar al baño de hombre sin importar que va a ver en pelotas a sus amigos. Sin embargo, en su lugar ingresa Naito, quien les informa que en menos de 10 minutos deben estar en el gimnasio, ya que va a llevarse a cabo un simulacro de evacuación. Más tarde Naito los regaña por haber llegado tarde, pero no pasa a mayores, ya que se concentra más en explicar que les ha dejado el equipo necesario para permanecer en el gimnasio hasta nuevo aviso, y seguido se marcha a patrullar los pasillos. Una vez que se ha ido, nuestro chico no entiende qué carajo sucede, pero el prota, al ver que entre las cosas para sobrevivir hay una olla, sugiere no tocarla, ya que puede haber una bomba. Sin embargo, sus compañeros lo tratan de idiota por haber pensado eso, y Kuina, bien enojada, decide abrir la olla para que su amado no muera de hambre. De esta manera, todo el grupo comienza a disfrutar de un buen curry, pero vuelven a las discusiones debido a que el prota le ofrece sus verduras, ya que solo le gusta comer carne. De pronto, Shiki se percata de que Ikari se está sirviendo más comida y lo trata de tramposo, pero él, bien harto, contesta que hay mucho, por lo tanto, si también quiere más, debería comer rápido. Después de que todos han comido, Homare pregunta quién quiere comerse el flan que ha sobrado, por lo que Jin, después de muchas dudas, trata de pedirlo, pero en ese instante el prota se le adelanta, aunque al notar que su compañero está con la mano levantada, le ofrece el último plato de curry, haciendo que este quiera matarlo, ya que no le gusta la comida picante. Por otro lado, Naito recibe un baku del director, quien le agradece por patrullar la escuela, y le informa que no se ha metido ningún sospechoso en esa zona, e incluso le sugiere pasar un buen rato con sus alumnos, a lo que el profesor se niega diciendo que está siguiendo el manual, además de que cree que sus alumnos van a estar más cómodos solos, ya que un Oni progresa mucho más cuando está rodeado de sus amigos. Mientras tanto, en el gimnasio, el prota y Jin se preparan para pelear a muerte por un flan, pero de pronto Naito ingresa para decirles que son unos pendejos por combatir por eso. Además, comenta que la comida también era para él. Luego les informa que deben aguantar hasta el amanecer, que tienen prohibido dañar las instalaciones peleando entre ellos, y aquel que salga sin permiso va a ser expulsado. Pero el dato de color aquí es que se ha llevado el flan por el que tanto peleaban. Llegada la hora de dormir, Yuji, todo pervertido, sugiere aprovechar que tanto hombres como mujeres están durmiendo juntos en el mismo lugar, pero Ikari, bien alterado, le recuerda que hacer cochinadas antes del matrimonio es inmoral, y
rápidamente separa el gimnasio en dos zonas. En medio de la noche, los hombres deciden contar historias de fantasmas antes de dormir, por lo que el prota, muy asustado, comienza a minimizar lo que dicen sus compañeros solo porque le da mucho miedo a los fantasmas. Sin embargo, Ikari comenta que su relato va en serio y comienza a contarle sobre una mujer muerta que atormenta a los motociclistas en la carretera. En ese instante, la única linterna del lugar se queda sin baterías, haciendo que el prota suelte un grito de marica, por lo que en el momento que Yuji enciende su linterna, Ikari pregunta quién ha emitido ese sonido tan patético. De pronto, Jin comenta que al parecer era verdad que los fantasmas se reúnen en las escaleras y les muestra que tienen uno justo al frente, por lo que el prota, muy asustado, comienza a disparar como loco su poder. Luego de haber noqueado a todos sus compañeros, Naito pregunta al director si no cree que se ha pasado un poco al hacerse pasar por un fantasma, a lo que él contesta que no esperaba que el prota le tenga tanto miedo y sugiere hacer que todos crean que fue solo un sueño. Varios meses más tarde podemos ver cómo el prota se queja de que el viaje de estudios es en Hakirigaoka, Nerina, por lo que el profesor Naito les recuerda que no están de vacaciones y les pide por favor que no olviden que ahora están usando nombres falsos. Por lo tanto, antes de seguir me parece bueno aclarar los nombres falsos de cada uno. En este caso, Shiki se llamará Natsu, Naito Kondo, Ikari Shinji, Jim Shun, Homare Maho, Kuina Hina, Rokuro Goro y Yuji Shinichi. Una vez sabido esto, regresamos a la historia, ya que Naito informa que esta noche van a quedarse en el hotel y al prota lo entrega una dirección para que mañana vaya a sacarse sangre. Con las órdenes dadas, el grupo emprende camino al hotel, pero el prota se desvía para dar una vuelta por el festival del parque de Hikarigaoka, donde a los pocos minutos de haberse ingresado, decide ayudar a unos en el juego de tiro al blanco, pero para su sorpresa, a su lado se acopla un joven con mucha puntería, por lo que después de haber vaciado el puesto, ambos se sientan a conversar sobre juegos FPS y es entonces cuando el joven se presenta como Mikado. El prota, bastante contento, le hace saber su nombre falso, pero al notar que están hablando con muchas formalidades, le pregunta qué edad tiene, a lo que Mikado contesta que apenas 19 y le muestra que la actitud de persona mayor se debe a que es policía. Shiki, al ver esto, confiesa que no le gustan los polis e incluso se toma el atrevimiento de preguntarle por qué eligió esa profesión, a lo que Mikado explica que a veces las personas juzgan a los demás por sus apariencias, pero hay muchos de esos juzgados que son buenas personas y por eso él quiere decidir por sí mismo si alguien es bueno o malo. Sin embargo, comenta que su jefe es todo lo contrario y se enfoca en quedar bien ante los superiores. El prota ante esto último le sugiere que no se vuelva una persona de esas, ya que no importa que la influencia sea su jefe, cambiar solo porque alguien te lo diga es de débiles, e incluso confiesa que está a su favor. Esto sorprende mucho a Mikado, al punto de que intercambian contactos, pero lo que ninguno sabe es que son enemigos. Más tarde Mikado se reúne con Shinya Momoiwa, quien lo regaña por haber demorado mucho, y le recuerda que aún debe encontrar a Shiki y Chinose. Al día siguiente el grupo se dirige a una biblioteca antigua donde Kaoru Namikido les da la bienvenida a la sede de Nerima, para después explicarle que la agencia ONI se divide en la unidad de combate, la unidad médica y la unidad de reconocimiento. Los chicos al oír esto comienzan a decidir cuál desean unirse, pero de pronto Yuji, completamente pendejo, pregunta si no deberían estar tomando nota de todo lo que se les está enseñando, por lo que Kaoru le hace saber que casi todos guardan la información en la cabeza, ya que nadie tiene tiempo para abrir un cuaderno delante del enemigo. Luego de la visita, inicia camino al hospital operado por la unidad médica, pero Naito, al ver que el prota se ha tropezado, le pide que no llame la atención, ya que la ciudad tiene cámaras por todas partes. Al final del día, el profesor les informa que mañana cada uno debe hacer una visita más detallada a la unidad que les haya llamado la atención, y al prota le recuerda lo de la sangre, por lo que Shiki se dirige hasta un consultorio donde es recibido por Mariaki, quien al notar que nuestro chico no puede dejar de mirarle los pechos, se los muestra e incluso se ofrece a darle su primera vez, cosa a la que Shiki se niega y rápidamente se dirige a una sala de videojuegos con Mikado. Por otro lado, el grupo se encuentra en la ciudad buscando un sitio para comer, cuando de pronto Jin utiliza sus poderes para evitar que unos niños sean atropellados, por lo que Naito inmediatamente le pide a sus alumnos que abandonen la zona, ya que es posible que los Momotaros aparezcan en pocos minutos. De regreso en el hotel, el profesor les da 40 segundos para recoger sus cosas y se comunica con Kaoru, quien al tanto de la situación le informa que él va a guiarlos hasta el escondite. Mientras tanto, en alguna parte de la ciudad, Shinya, después de ver el video de Jim, le dice a Mikado que deben eliminar cuanto antes a Loni Asqueroso, pero el pelilargo se niega, ya que ha salvado a 2 niños. Más tarde el grupo llega a la base de operaciones de la unidad de reconocimiento, donde antes de irse a dormir, Naito le aconseja a Jin mejorar sus habilidades marciales para así evitar usar el poder de la sangre. Por otro lado, Shinya se dirige a un bar de pandilleros para recordarle al líder que gracias a él hoy son millonarios, y como parte de pago por el favor,
calor, le ordena que busquen a Yuji. Con la orden dada, los sujetos salen a la calle a buscar a Lonnie, pero lo interesante de todo esto es que Shinya desde el bar puede ver con los ojos de todos ellos, e incluso gracias a esta habilidad es que logra identificar a Jim, quien trata de llegar al hospital para preguntar sobre la niña que ha salvado. Luego de haber comprobado que no tiene nada malo, Jim se dispone a regresar a dormir, pero al salir se encuentra con los pandilleros, quienes le dicen que si no se sube al auto, van a matar a la jovencita que salvó hace unas horas. De esta manera, Shinya descubre que Jim es el Oni que en Kyoto estaba junto al prota y a Naito, por lo que en lugar de eliminarlo decide dejarlo secuestrado, ya que ahora es su única garantía para que los antes mencionados no lo maten. Mientras tanto, en la base Oni, Naito ya se encuentra al tanto de la situación e incluso ha reunido a todo el equipo para salir a buscar a Jim. Sin embargo, ellos no son los únicos en prepararse para un posible enfrentamiento, ya que Shinya junto a Mikado se dirigen a la agencia del Escuadrón 20 para informarle a Tsukuyomi Momoka y Osuke Momokado que tienen una pista sobre el hijo de Kishin que están buscando hace tiempo y quieren que los ayude a matarlo. Tsukuyomi al oír esto comenta que no debería de necesitar ayuda para eliminar a un Oni. Además, resalta que si Mikado es su comandante con 19 años, entonces es sumamente poderoso, pero él rápidamente le hace saber que no es bueno en peleas. Además, también confiesa de que recién se está enterando sobre la pista de Shiki Ichinose. Osuke, bien enojado, le pide que deje de tener esa actitud tan negativa, ya que matar a un Oni es una de las cosas más placenteras de la vida. Por lo que Shinya aprovecha esa actitud para decirle que a cambio de la ayuda, va a dejar que mate a Naito. En la base de operaciones, Kaoru sugiere solicitar refuerzos a la unidad de combate, pero de pronto Musumi Yodogawa, comandante de la unidad de reconocimiento de la zona, aparece diciendo que los de combate no se moverán, ya que en el reglamento está muy claro que quien actúe por su cuenta, muere por su cuenta. Naito al oír esto le pregunta por qué carajos la unidad de combate no se mueve, por lo que Naito Musumi confiesa que en realidad sí ayudaron un poco, y les cuenta que Jin fue secuestrado por Momotaros que no son de Nerima, los cuales recibieron ayuda de una pandilla de marginales llamado Kanto Nuts. Por lo tanto, como los momos no son de la zona, si la unidad de combate se moviliza, los que sí son de Nerima pueden aprovechar para eliminar a los Onis que quedan desprotegidos. Sin embargo, comenta que Naito, al ser un ex soldado de élite que un día hizo llover sangre, pueden ir a batallas con menos de la mitad del equipo. El prota al oír esto comenta que todos ellos van a participar en el rescate, lo que provoca que Momusi, en tono de burla, diga que ni siquiera pueden quedarse cuidando el lugar con los débiles que son. Naito por su parte respalda la decisión de Shiki, pero informa que mientras el resto va a la batalla, Yuji y Homare van a quedarse a formar parte de la unidad de reconocimiento. Mientras tanto, en el cuartel de los Momotaros, luego de haber aceptado ayudar a Shinya, Tsukuyomi con un libro en la mano pregunta la fecha de nacimiento y qué tipo de sangre tiene. Shinya rápidamente se niega a contestar, por lo que Tsukuyomi, con solo la información de Mikado, le dice que según el libro encontrará a una persona con la cual va a tener una relación duradera, pero le sugiere tener cuidado, ya que podría romperse con lo más mínimo. Más tarde el grupo Oni llega hasta la entrada de un cabaret en el que suele reunirse la pandilla que estuvo involucrada en el secuestro de Jim, pero Musumi, al ver que la habilidad de reconocimiento de Yuji no funciona en zonas con muchos pisos, le dice que observen atentamente cómo trabaja la unidad de reconocimiento, y es en ese instante cuando Kaoru solo le basta agitar un frasco con su sangre para saber cuántas personas hay en el interior de un edificio. El prota y Yuji al ver esto se quedan muy sorprendidos e incluso intentan hacer lo mismo, pero el flujo de información otorgado por la sangre les provoca vómito. Luego Kaoru comenta que la situación es rara, ya que solo ha percibido la presencia de un Oni en la habitación más lejana, por lo que Musumi, sin descartar que podría ser una trampa, se hace invisible y se infiltra en el lugar para averiguar qué sucede. Durante el proceso, Yuji se separa del grupo pensando que es un inútil que nunca puede ayudar en nada, por lo que Naito se le acerca diciendo que es una pérdida compararse con el comandante y el subcomandante, ya que son personas sumamente poderosas, pero le recuerda que también fueron novatos sin experiencia. Al llegar al hospital, nuestros chicos lo encuentran en llamas, por lo que rápidamente se infiltran para buscar a la niña. Una vez dentro, el prota se percata de que no se siente nada de calor, por lo que le pide a Jin que se tranquilice antes de que sea consumido por las llamas, y confiesa que tiene un plan para salvarlos a todos. Acto seguido podemos ver cómo Jin usa la sangre de Kaoru para detectar a los pacientes y Shiki se encarga de sacarlos, por lo que una abuela antes de llegar a la salida le pregunta si es algún tipo de dios, ya que desde que llegó, el humo y el calor dejaron de sentirse. De este modo, después de haber sacado a todos, el prota consigue encontrar a la niña. Pero en el momento que están por salir del hospital, Jin se percata de que el techo va a derrumbarse sobre Shiki, y por eso rápidamente lo empuja para ocupar su lugar. Sin embargo, a pesar de estar atrapados bajo los escombros, le pide al prota que se apresure en sacar a la niña. Unos minutos más tarde, Jin comienza a pensar en que quizás esta sea su última noche, pero de pronto Shiki aparece para ayudarlo a salir, por lo que Jin, muy a su pesar, le da las gracias.
Onis. Luego de que las cosas se han calmado un poco, Jin le comenta al prota que todo es muy raro, e incluso comenta que a lo mejor también tomaron de rehén a la hermana menor de la niña que acaban de salvar. Shiki, sabiendo que los de reconocimiento no van a querer trabajar sin tener nada seguro, decide llamar a Mikado, su nuevo amigo policía. Shinya, desde los ojos de Jin, se da cuenta de que cuando el prota ha llamado, su compañero ha recibido una llamada, por lo que rápidamente le pide a Mikado hablar con su nuevo amigo, y para comprobar que es el prota, le pregunta si está lloviendo. En la escena, el prota mueve la mano y así Shinya se da cuenta de que es él. Por otro lado, Naito llega hasta el medio de un bosque donde Osuke da la cara para confesarle que lo ha llevado hasta ahí con intenciones de matarlo. El profesor, al sentir que su enemigo es bastante poderoso, decide activar Profusión de Lluvia, una habilidad que con un paraguas le permite controlar la lluvia de sangre. Osuke, por su parte, comienza a lanzar ataques con una guadaña y con una sonrisa le pregunta al profe cómo quiere morir, por lo que Naito con mucha clase le hace saber que no tiene el suficiente poder como para andar ladrando así, y acto seguido le quita la guadaña. Osuke, al ver que su propia arma va directo a sus ojos, decide desactivar la habilidad, pero eso no le sirve para nada, ya que en ese instante Naito aprovecha para darle una patada en la cara. Luego de esto, el subcapitán Momotaro logra descifrar el siguiente movimiento de Naito, o eso es lo que creía, ya que en el instante que se distrae mirando el próximo ataque, el profesor le arroja su paraguas y le dice que ahora solo basta con repetir todo. Osuke, a pesar de que sabe que no tiene posibilidad alguna de ganar, decide seguir intentando, por lo que Naito lo ataca con lluvia divina de dragones gemelos, una habilidad que aprovechan los charcos de sangre generados durante la batalla para invocar a dos dragones gigantes que dejan en un estado crítico al enemigo. Naito, por su lado, se le acerca diciendo que no lo ha matado porque quiere algo de información, pero de pronto Tsukuyomi aparece en el lugar para llevarse a Osuke. Mientras tanto, en el parque, el prota le informa a Jin que su amigo policía aceptó ayudarlos a buscar a la hermana de la niña, pero bien curioso pregunta por qué tiene tantas ganas de salvarla, por lo que él le cuenta que antes de que toda su familia sea eliminada, tenía una hermana mayor que siempre lo protegía, y eso solamente puede llamarlo felicidad. Luego recuerda que de niño tenía muchas ganas de festejar el cumpleaños de su padre junto a toda su familia, pero un día antes su hermana le envió un mensaje pidiendo que compre leche, y al llegar se la encontró muerta junto a su madre, por lo que su padre, el Momotaro Hayate Momoido, le confesó haberlas matado porque eran Onis, y con toda la frialdad del mundo también intentó eliminarlo a él. Una vez dicho esto, Jin comenta que mientras agonizaba por los cortes pudo comprender que el mensaje de su hermana fue para intentar salvarlo, y por eso, después de haberse salvado milagrosamente, decidió que iba a pasar toda su vida perfeccionando su habilidad para poder vengar a ambas. Apenas termina la historia, el prota recibe un llamado de Mikado, quien le informa que ha encontrado a la niña, pero al llegar al lugar se dan con que la casa también está en llamas. De regreso a la base, Mosumi se encarga de comprobar que Jin está bien físicamente, pero al regresar con los demás comenta que es posible que alguien lo está espiando con alguna habilidad, ya que en todo momento han estado un paso adelante. Naito, al oír que están en suma desventaja, sugiere que tal vez la respuesta está en los pandilleros que trabajan para el Momotaro que los persigue, por lo que Mosumi comenta que entonces deben encontrarlos antes de que el Momo los elimine, y le explica a los novatos que siempre deben tener la mente cruel, ya que aquellos que no pueden imaginar lo peor se paralizan cuando llega el momento. Luego les informa que la base de operaciones ya no es segura, por lo tanto hay que evacuar cuanto antes. Yuji, al oír eso, pregunta si no hay nada para evitarlo, lo que provoca que Mosumi le explique que toda habilidad tiene sus puntos débiles, y al notar que todos están con la moral baja, les pide que en momentos críticos, en vez de ponerse como pendejos, mantengan la calma para poder encontrar una salida. En el cuartel, Shinya le muestra a Mikado una noticia en la que le informan que la ubicación que le dio su amigo amaneció quemada, y le arma toda una película para que piense que el prota es el responsable. Sin embargo, al ver que Mikado no quiere aceptar esa verdad, comienza a contarle que hace unas horas capturó al Oni que salvó a esas niñas del accidente, y descubrió que tiene una fuerte conexión con Shiki y Shinose. Por lo tanto, insinúa que el prota provocó los incendios para silenciar a esas jovencitas, ya que a lo mejor tiene miedo de que haya visto sus habilidades de Oni. Además, agrega que el atributo principal de nuestro chico es el fuego, y tanto los daños del hospital como la casa de las niñas fue provocados por un incendio, por lo que al final comenta que a lo mejor ese Naxu, entre comillas, al que le dieron información, es Shiki y Shinose. Mikado, al oír todo, comenta que aún quiere confiar en el prota, lo que provoca que Shinya por dentro se goce, ya que su intención todo el tiempo fue sembrar la duda. Mientras tanto, el grupo se encuentra separado por toda la ciudad en busca de pandilleros, pero de pronto el prota recibe una llamada de Mikado en la que le pide juntarse. Sin embargo, Shiki se niega sin darle explicaciones, por lo que Shinya aprovecha esto para seguir aumentando las dudas en la cabeza de su compañero, y de esta manera logra que Mikado prometa matar con sus manos a Naxu si es que es hijo de un Kishin. Luego de esto, Shinya comenta sobre la colaboración de los Onis con una pandilla local, por lo que antes de salir a buscarla, Mikado le envía la
la ubicación a Naxu para comprobar con sus propios ojos lo que sucede, lo que provoca que Shinya rápidamente le ordena al jefe de la pandilla incendiar el lugar en donde se encuentra refugiado con su amigo a cambio de una gran suma de dinero. El prota, quien estaba cerca de la ubicación, logra observar cómo todo se prende en llamas después de una explosión, por lo que rápidamente le pide a Homare que se comunique con los demás y continúa su camino para ayudar a los heridos. Al llegar se encuentra con Mikado, quien muy enojado le dice que no esperaba que su nuevo amigo lo haya usado de esa manera, y acto seguido le muestra que en realidad es un Momotaro del Escuadrón 21. Seguido se disculpa por haber mentido con su profesión, pero se defiende diciendo que el haber matado a tantas personas y el hacerle daño a unas niñas es algo mucho más despiadado. Shiki, sorprendido, trata de explicarle que él no hizo eso, pero de pronto Shinya interrumpe diciendo que pronto llegarán los bomberos y le asegura a Mikado que la próxima vez podrá matarlo en su propia guarida. Más tarde en la base, Musume le informa a todos que los Momotaros detrás del problema no pertenecen a Nerima, y al notar que el prota está completamente destruido, se le acerca para decirle que no debe estar mal por haber caído en una trampa. Shiki, bien enojado, lo toma de su ropa para explicarle que no está enojado por saber que Mikado es un momo, sino que le enfurece mucho que ahora ese sujeto lo quiera matar sin razón alguna. Luego de haber dicho esto, pregunta por qué demonios Mikado quiere pelear pero no quiere hablar, a lo que Musume contesta que nadie desea dialogar con un débil. Naito, al notar que Shiki en cualquier momento pierde la cabeza, le cuenta que el motivo de la guerra entre razas es porque los Onis quieren sentarse a negociar, pero los Momotaros creen que están por encima de todos y por eso en lugar de hablar, simplemente quieren exterminar a todas las razas inferiores. Por lo tanto le sugiere pelear para hacerse notar, ya que el mundo no es tan amable como para escuchar a los débiles. Mientras tanto, desde el cuartel, Shinya usa su poder para eliminar el último pandillero con vida y luego le confiesa a los suyos que sabe bien dónde se encuentra la nueva base de los Onis. Por ende, el plan ahora es eliminarlos a todos. En la base, Musume le informa al grupo que ha llegado el momento de ponerse a la defensiva, y como no hay posibilidades de hacer que abandonen la zona, les pide que no mueran, ya que ahora mismo son considerados refuerzos.